Vamos a hablar acerca del caso Haya de la Torre versus el Perú. Primeramente vamos a partir acerca de los antecedentes del caso. El 3 de octubre de 1948 estalló en el Perú una revuelta que fue reprimida el mismo día. Al día siguiente se publicó un decreto que acusaba a un partido político. Dicho partido político llevaba como nombre Alianza Popular Revolucionaria Americana. El líder de este partido político era Víctor Raúl Haya de la Torre, el cual fue denunciado junto con otros miembros del partido como responsable de una rebelión militar. Como aún seguía en libertad, el 16 de noviembre se publicaron edictos en los que se ordenaba que compareciera ante el juez de instrucción. En enero de 1949, es decir, un año después, Haya de la Torre se asiló en la Embajada de Colombia en Lima. El 4 de enero de 1949, el embajador de Colombia en Lima informó al gobierno del Perú del asilo concedido a Haya de la Torre y al mismo tiempo pidió que se expidiera un salvoconducto que permitiera al asilado abandonar el país. El 14 de enero precisó que el asilado había sido calificado ya como un refugiado político. El gobierno de Lima rechazó esta calificación y se negó a conceder un salvoconducto. El 31 de agosto de 1949, los dos gobiernos vinieron en someter el caso a la Corte Interamericana de Justicia. Para el análisis del presente caso hemos determinado que el problema jurídico principal se basa en si Colombia realmente podía otorgar un asilo diplomático a Víctor Raúl Haya de la Torre o en caso de que el asilo diplomático no pudiese darse, Colombia estaba obligado a devolvérselo a Perú. De acuerdo a lo analizado por la Corte Internacional de Justicia, este determina que Colombia no estaba facultado para determinar la naturaleza del delito dado que este no era vinculante para Perú. Asimismo, la Corte hace realmente un fuerte énfasis en que no existe una costumbre regional latinoamericana en lo que respecta a materia de asilo diplomático y que este tema debía ser tratado dentro de los márgenes y los límites que contenían los tratados internacionales vigentes entre ambas partes en materia de asilo diplomático. Uno de los tratados internacionales que fue suscrito por ambas partes y que en ese entonces se encontraba vigente era la Convención de La Habana sobre el asilo diplomático, en el cual Colombia hacía mención a de acuerdo al artículo 2, en el que se estipula que el asilo diplomático es una medida provisional para la protección temporal de delincuentes políticos y que éste debe cesar tan pronto como sea posible. Asimismo, se prevé la concesión de un salvoconducto para que abandonen el país. Sin embargo, el salvoconducto solo puede exigirse cuando el asilo se haya concedido o mantenido regularmente y cuando el Estado territorial exija que el refugiado abandone el país. Ante esto, la Corte Internacional de Justicia determina que es totalmente inadmisible la interpretación que Colombia realiza a este artículo, dado que en primera Perú no exigió el alejamiento del asilado y por lo tanto Colombia no está facultado para exigir un salvoconducto y que asimismo Colombia tenía la obligación de ponerle fin al asilo diplomático dado que fue otorgado indebidamente, pero que Colombia no se encontraba obligado a entregar a Haya de la Torre a Perú. Buenas noches con todos. Yo les voy a hablar sobre la conclusión a la que ha llegado la Corte en este caso. Pues bien, la Corte ha llegado a la conclusión en la que consideró que el asilo diplomático no se encuentra protegido bajo las normas aplicables del derecho interamericano de tutela de los derechos humanos. La falta de acuerdo en el derecho internacional público respecto a la existencia de un derecho de asilo diplomático y respecto a su régimen jurídico particular llevó a la CIDH a replicar la prudencia de la Corte Internacional de Justicia en el caso Haya de la Torre. En el caso Haya de la Torre, la Corte Internacional de Justicia consideró que el limitado alcance de su función judicial no le permite aclarar o crear motu propio nuevas reglas de derecho internacional público aplicables al asilo diplomático. La opinión consultiva de la CIDH se basa en esta imprecisión de régimen jurídico de asilo diplomático en el derecho internacional público, para considerar que sería demasiado arriesgado incluir en las categorías propias del derecho internacional
de los derechos humanos. Esta prudencia de la Corte Internacional de Justicia como de la CIDH respecto al asilo diplomático se entiende particularmente bien si se toman en cuenta las consecuencias prácticas de una precisión del régimen jurídico de asilo diplomático en el derecho internacional público y de su inclusión en la protección internacional que ofrecen a los individuos las normas del derecho internacional de los derechos humanos. En el caso de Haya de la Torre, la Corte Internacional de Justicia manifestó que el otorgamiento y la manera de poner fin al asilo diplomático se basa esencialmente en consideraciones de oportunidad política. La CIDH se adhirió a este razonamiento y estimó que el asilo diplomático es siempre una prerrogativa estatal que forma parte de las competencias soberanas de los estados. Según ambas jurisdicciones, la decisión de otorgar o no el asilo diplomático debe depender únicamente de la discreción estatal, para salvaguardar así el margen de la maniobra que requieren los estados en la materia. Cada solicitud de asilo diplomático que se presenta en contextos políticos diferentes y no es posible fijar hacia el futuro criterios jurídicos rígidos y predeterminados que gobiernen este complejo ámbito de las declaraciones internacionales entre estados. Parece poco deseable fijar dichos criterios del derecho en el derecho internacional, convencional y consuetudinario de aplicación universal y a fortiori. Resulta imposible establecerlos en la jurisprudencia de los tribunales internacionales. El asilo diplomático es, desde la perspectiva de la Corte Internacional de Justicia en 1950 y desde la CIDH en el 2018, un asunto eminentemente político que no puede y no debe ser sometido a disciplinas jurídicas, ni en el derecho internacional general ni en el derecho internacional de los derechos humanos. Gracias.